Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en América Latina y su difícil panorama alimentario. Casi 13 millones más de sus habitantes han caído en situación de hambre. 4 de cada 10 padecen de insuficiencia alimentaria. Esto se desprende del informe presentado esta semana por la CEPAL y la FAO en Santiago de Chile. Los organismos internacionales señalan que se trata de un retroceso de 12 años en la lucha contra la pobreza y de casi 2 décadas respecto a la pobreza extrema. La situación crítica es el resultado de las inequidades agudizadas por la pandemia de la COVID-19 y de las turbulencias en los mercados de alimentos, fertilizantes y energía derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y tenemos la ocasión de hablar sobre este asunto con Daniela Godoy, oficial superior de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe. Señora Godoy, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando de más de 56 millones de personas en situación de hambre en la región. ¿Por qué esta región, que tiene uno de los mayores superávits agropecuarios del mundo, padece hambre en esta magnitud? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muy buenas noches. Efectivamente, América Latina y el Caribe se producen alimentos para 1.300 millones de personas, el doble casi de su población. Y si bien hay suficientes alimentos para toda la población, la asequibilidad es desigual. El aumento de la pobreza y la desigualdad son algunos de los determinantes que explican los niveles de hambre en la región. Y también otros determinantes como la crisis climática, el aumento de precios internacionales de los alimentos que hemos visto desde comienzos del año 2020 y la inflación alimentaria que se encuentra por sobre la general desde el año 2018. Todo esto impactando más a la población más vulnerable. Lamentablemente venimos viendo un aumento de hambre y de la inseguridad alimentaria desde el 2014, el cual se acentuó más durante la pandemia de COVID-19. Señora Godoy, el informe recomienda fortalecer los sistemas de protección social en toda América Latina para garantizar la seguridad alimentaria de su población. ¿Cómo se puede financiar esta ampliación de la cobertura, sobre todo en un contexto tan complejo como el que nos espera? Bueno, el informe especial que publicamos ayer junto a la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos muestra los efectos de la seguridad, los efectos en la seguridad alimentaria de una sucesión ininterrumpida de crisis como la crisis climática que ya mencioné, la pandemia de COVID-19, el conflicto en Ucrania, entre otras cosas. Y junto con ello se hacen algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo en el corto y el largo plazo. Como ya venía señalando, la asequibilidad a los alimentos afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, porque los hogares que tienen menores ingresos gastan una mayor proporción de sus ingresos en comparación a los hogares de mayores ingresos y se ven más afectados cuando los precios internacionales o los precios internos suben. Y es por eso que es tan importante impulsar estas medidas de protección social. La región ya tiene bastante experiencia con el impulso de estas medidas de protección social, sobre todo en situaciones como lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19, en que se disminuyeron los ingresos y los empleos de las personas, especialmente las más vulnerables. Y dentro de esto, algunas de las recomendaciones son mejorar el diseño de estas medidas, también la focalización de las medidas. Incluso hay bastante evidencia que muestra cómo las transferencias monetarias o otras medidas de protección social efectivamente mejoran no solamente los ingresos de las personas, sino que también la seguridad alimentaria y nutricional. Señora Godoy, oficial de la FAO, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a hablar de bancos. Dicen los críticos que el gran mérito de los bancos es habernos convencido a todos de que a ellos les tiene que ir bien antes de que le vaya bien al resto del mundo. Y si esto sigue vigente, el año que viene va a ser un año muy complicado, marcado por la desaceleración económica. Tanto es así que la misma banca se está apretando el cinturón, incluso en materia de bonificaciones a sus ejecutivos y empleados. El jefe de JP Morgan, el banco que por lejos mejor parado salió de la crisis financiera de 2008, advirtió que la inflación está haciendo estragos entre los consumidores, cuya reticencia a gastar dinero se vuelve todavía mayor por la escalada de las tasas de interés que han emprendido los bancos centrales. Jamie Dimon, de él hablamos, habló también de una inminente reversión, al menos parcial, del proceso de globalización a medida que las cadenas de suministro se reestructuran bajo las tensiones geopolíticas desatadas por la guerra en Ucrania.
También descartó una nueva crisis en el sistema financiero, al menos el estadounidense, gracias a los nuevos requerimientos de capital que rigen para la industria después del terremoto de 2008. Y por supuesto, de esto vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, con Ana Nieto. Ana, la banca allí en Wall Street, donde te encuentras, es analista, protagonista también de la economía, como vemos. ¿Qué ven en la evolución de la economía real? ¿Qué es lo que se espera para el año que viene? Pues los altos directivos de la banca se han reunido en un foro financiero esta semana y han coincidido con las previsiones que tienen organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. El año 2023 va a ser un año muy difícil, de escaso si hay algún crecimiento e incluso algunas recesiones en algún lugar del planeta, aunque se espera que no sean muy fuertes. El principal problema es la inflación y la lucha contra la inflación, que va a volver a ser protagonista del año 2023. Se esperan todavía más subidas de tipos de interés, con el agravante de que además se van a notar con mucha fuerza las subidas del año 2022, las que hemos tenido este año. A esto hay que añadirle la incógnita de la dirección de la economía china y lo que puede pasar con Ucrania y la guerra que ha abierto Rusia en este país. Todo ello pesará y mucho en la economía global. En Estados Unidos se está notando ya cómo los consumidores están apretando el cinturón, están consumiendo muchísimo menos en las últimas semanas y están dejando de utilizar sus tarjetas de crédito e incluso las de débito. Y esto es importante porque el 70% del PIB de Estados Unidos depende del consumo de sus ciudadanos. No obstante, los banqueros piensan que la recesión, si llega a Estados Unidos, va a ser suave, porque tanto los balances de las empresas como el mercado laboral están en una posición de momento muy fuerte. Ana, el negocio de la banca de inversión concretamente fue un mal negocio, anduvo muy mal en este año que está terminando. Ahí algunos dijeron ver alguna chispa de los riesgos sistémicos que pueden desatar una nueva crisis. ¿Qué es lo que se espera respecto al mundo de la inversión el año que viene? Ha sido un mal año para la bolsa, el año 2022 ha sido malo. El S&P 500, que es el índice de referencia y el más estable, ha perdido un 18%. Se pide a la gente que no revise cuál es su balance de su plan de pensión este año, porque las caídas han sido considerables. Y con ello también el negocio de la banca de inversión. Ha habido pocas salidas a bolsa, ha habido poca negociación, hay pocas fusiones y adquisiciones. La compra de Twitter ha sido quizá lo más grande de este año. Entonces, se están planteando despidos. Morgan Stanley va a despedir al 2% de su plantilla y se van a plantear recortes en las bonificaciones de todos los empleados de banca. Normalmente esto es la mayor parte del salario de estos empleados. Para el año que viene se espera la presión a la baja de los beneficios de las empresas y con optimismo que cambie la lucha contra la inflación y dejen de subir los tipos de interés. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta la próxima. La Comisión Europea acusa a dos entidades bancarias de infringir normas antimonopolio. El banco alemán Deutsche Bank y Rabobank de los Países Bajos están acusados de intercambiar información para coordinar estrategias comerciales e influir en los precios. Las acusaciones más concretas y contundentes se refieren a la venta y compra de deuda pública en euros. Las acusaciones se hicieron después de que fracasaran las conversaciones para llegar a un acuerdo. Si ambas entidades no responden a las exigencias de la Unión Europea, se las podrá multar por un valor equivalente al 10% de su volumen de negocios anual. Y ahora vamos a repasar rápidamente otras noticias de esta jornada. La Unión Europea propone una nueva ronda de sanciones relacionadas con la guerra de Ucrania. Las sanciones se dirigen contra casi 200 personas y entidades rusas vinculadas con el conflicto. En la lista figuran 3 bancos, además de ministros, parlamentarios y gobernadores regionales a los que se les congelarían activos y se prohibirían los viajes a la Unión Europea. La Unión Europea también pidió a la Organización Mundial de Comercio que estudie 2 litigios comerciales que el bloque mantiene con China. Bruselas afirma que las restricciones chinas impuestas a Lituania y los recursos legales para los titulares de patentes de la Unión Europea son demasiado perjudiciales para las empresas del viejo continente. Tesla lanza 2 de sus modelos de vehículos eléctricos en Tailandia, inaugurando así la entrada en una región donde dominan los fabricantes de automóviles japoneses. Tesla planea comenzar la entrega de vehículos eléctricos a principios del próximo año. Esto aumentará la competencia en Asia.
El comercio de China ha sufrido un duro golpe. Se enfrenta en noviembre al mayor descenso en meses ante el impacto de la política cero COVID decretada por el gobierno de Pekín. La amenaza de recesión en Estados Unidos y en Europa y los precios de la energía debilitaron la demanda internacional de los productos chinos. Los daños que han causado al comercio exterior las turbulencias mundiales e internas de China empiezan a aflorar. El mes pasado fue pésimo para las exportaciones e importaciones chinas. Las ventas al exterior suelen aumentar antes de Navidad, pero la subida de la inflación ha llevado a los consumidores y a las empresas en todo el mundo a gastar menos. En noviembre, las exportaciones chinas cayeron casi un 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es el peor resultado desde febrero de 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus. La pandemia sigue causando estragos a nivel nacional. Las estrictas políticas de COVID-0 han incluido confinamientos en ciudades enteras y cierre de fábricas. También se ha reducido drásticamente el consumo interno. En noviembre, las importaciones cayeron en un 10,6% interanual. Pekín alega que está cambiando de rumbo, relajando muchas restricciones. El gobierno, además, busca alternativas económicas y afirma que utilizará todas las herramientas de política fiscal y monetaria a su disposición. Sus decisiones tendrán consecuencias mucho más allá de sus fronteras. La economía mundial, que depende en gran medida de las exportaciones chinas, está a la expectativa. Y esto fue la actualidad económica. Hay mucho más en Deutsche Welle. Siga informado con nosotros. Nos vemos.